Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de HTML5. Tercer vídeo en el que vamos a ver algunas etiquetas de estructura importantes que aún no nos ha dado tiempo a ver, como son la etiqueta title, la etiqueta link, y luego también nos adentraremos en lo que es la estructura del cuerpo, es decir, del body, en HTML5. Así que, como siempre, vamos a ello. Vamos a cerrar nuestra presentación en PowerPoint y nos vamos a la carpeta donde guardamos en el vídeo anterior nuestro documento web. Aquí está. Si os acordáis, lo llamamos primera web con su extensión .html. Bueno, pues llega el momento de seguir trabajando en esta página web. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la forma de proceder? Bueno, pues yo que utilicé el bloc de notas, la forma de proceder sería la siguiente. Pulsamos con el botón derecho sobre nuestro documento y en el menú contextual que nos sale elegimos la opción de abrir con. Y dentro de abrir con, pues nos aparecerá un listado con los diferentes programas que tengamos instalados en nuestro ordenador que sirven para abrir el documento en cuestión. En nuestro caso, o en mi caso mejor dicho, pues utilizaré el bloc de notas. Me habéis preguntado, muchos de vosotros, en los comentarios de los dos vídeos que llevamos hechos hasta ahora, qué editor web es el que yo recomiendo. Y os digo por experiencia que esto es motivo de debate, largo y tendido. Porque cuando recomiendas uno que a ti te gusta y que a ti te va bien, pues enseguida sale una voz que dice lo contrario y que recomienda a otro pues por este motivo o por cualquier otro. Luego entonces esto es una cuestión muy subjetiva y es una cuestión de gustos. Luego entonces yo ya expliqué en el vídeo anterior por qué voy a utilizar el bloc de notas. Hay otros editores web excelentes, sobre todo cuando empezamos a programar, como por ejemplo el Gedit o el Notepad++ y muchos otros que son excelentes también, ¿no? Y luego, pues bueno, también me habéis hecho algún comentario acerca de la idoneidad de utilizar el Dreamweaver o no más adelante en el curso. A mí me parece el Dreamweaver, personalmente, es una opinión personal, el editor web más profesional que hay ahora mismo en el mercado, el que te permite hacer cosas más avanzadas y el más completo. Por lo menos de los que yo conozco, porque puede ser que haya algún editor web que no conozca, ¿no? Pero vuelvo a reiterar lo mismo, esto es una cuestión de gustos. Así que de momento yo voy a seguir utilizando el bloc de notas, pero vosotros podéis utilizar el editor web o el programa que consideréis oportuno. Luego entonces, botón derecho, abrir con, bloc de notas, ya se nos abre aquí el código que teníamos confeccionado en el vídeo anterior, y luego además de abrir el código en el bloc de notas, tenemos que abrir el documento en el navegador para poder verlo. Fijaos que el icono, en mi caso, es del Internet Explorer y ya vimos en el vídeo anterior que esto se debe al navegador por defecto que tenemos instalado en nuestro ordenador. Pero esto no nos obliga a abrir nuestra página web en el navegador por defecto. Si pulsáis con el botón derecho, podéis ir de nuevo a abrir con y elegir de los navegadores que tengáis instalados en vuestro ordenador el que más os guste. Ya dije en el vídeo anterior que es casi imprescindible que un diseñador web tenga instalados los navegadores principales en su ordenador. Yo en esta ocasión voy a abrir mi página en Firefox. Luego entonces botón derecho, abrir con Firefox, con lo cual se nos abre el documento web que teníamos confeccionado del vídeo anterior, pues en este navegador. Bueno, se me ha abierto dos veces, vaya usted a saber por qué. Aquí tenemos nuestra página web. Lo único que incluimos en el vídeo anterior, si recordáis, es una pequeña frase en el body. Lo que introducimos dentro del body es la información visible de la página. Luego entonces, si hemos introducido únicamente una frase es lo que veremos. El navegador lo dejamos minimizado y nos centramos en nuestro bloc de notas donde tenemos el código. Y vamos a ver las dos etiquetas de estructura que nos quedan y que son muy importantes. Por un lado, la etiqueta title y después veremos la etiqueta link. Comenzamos por title. ¿Dónde va la etiqueta title? La etiqueta title va dentro del head, anidada dentro del head. Y puede ir pues justo a continuación de la etiqueta head de apertura o puede ir a continuación de las etiquetas meta. La verdad es que esto, que yo sepa, carece de importancia a la hora de representar gráficamente la página en el navegador y también carece de importancia a la hora de que un buscador categorice e indexe bien la página en su base de datos. Luego entonces yo suelo verla casi siempre a esta etiqueta a continuación de las etiquetas meta. La etiqueta title pues es una etiqueta que tiene su correspondiente par de cierre. Luego entonces title que se abre y title que se cierra. ¿Para qué sirve esta etiqueta y qué es lo que hay que introducir entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre? La etiqueta de title tiene varios propósitos. Uno de ellos es cambiar el texto que aparece en la pestaña del navegador de turno. Si estáis utilizando el Firefox, ahora mismo, como no hemos introducido nada dentro del title, la información que nos ofrece la pestaña es la ruta donde se encuentra el archivo. Si utilizáramos otro navegador como Chrome, Opera, Explorer, pues ocurriría 3/4 partes de lo mismo. Entonces el title, la primera labor que tiene es cambiar ese texto. Pero incluso más importante que esta labor, que es meramente estética, tiene una labor fundamental
a la hora de que nuestra página aparezca correctamente indexada dentro de los buscadores, Google, Yahoo, Bing, etc. La información que nosotros introduzcamos dentro del título, los buscadores la van a tomar como frase o palabras para que nuestra página se categorice adecuadamente y se posicione adecuadamente. Es decir, si nosotros dentro de las etiquetas title escribimos algo como esto, página de programación en HTML5, por ejemplo, ¿no? Fijaros que dentro del title hemos incluido HTML5 y HTML5 también estaba incluido en la etiqueta Meta Name Keywords del vídeo anterior, ¿no? Bueno, pues ya os anticipo que hoy en día los buscadores le dan mucha más importancia a la información que introducimos dentro del title que a la información que introducimos dentro de Meta Name Keywords. Tiene en cuenta la información de las dos etiquetas, pero para un buscador es más importante el title que el Meta Name Keywords. Luego entonces, si nosotros queremos que cuando una persona introduce en la casilla de búsqueda del navegador, del buscador pertinente HTML5, salga a nuestra página, entre otras muchas, pues introducir esa palabra dentro del title es una buena práctica. Claro que esto puede llevar a pensar que si introducimos dentro del title una retahíla de palabras clave, pues conseguiremos que nuestra página aparezca muchas veces en los resultados de búsquedas. Bueno, pues esto en la actualidad es una práctica poco recomendable, ya que a los buscadores no les gusta y lo que consigues es el efecto contrario. Si tú abusas de palabras clave dentro del title, lo que consigues es que tu página sea penalizada y aparezca en los resultados menos relevantes de las búsquedas o incluso no aparezca. Luego entonces, resumiendo, la información que introducimos dentro del title ha de ser una frase corta, descriptiva y coherente con la temática de tu página web. Una vez que ya hemos completado la etiqueta title, si guardamos cambios pulsando Control G, si estáis utilizando el bloc de notas o archivo guardar, bueno, pues nos vamos al navegador, actualizamos el navegador con F5 y vemos como efectivamente donde antes aparecía la ruta de nuestro archivo, ahora aparece el texto que hemos incluido dentro de la etiqueta title. Y si estáis utilizando otro navegador diferente del mío, ocurrirá exactamente lo mismo. Hago aquí un inciso ahora que hemos hablado de las pestañas de los navegadores, y es que para que el código HTML5 funcione correctamente, deberéis de tener instaladas las últimas versiones de los navegadores principales. Si alguien tiene instalado en su ordenador, por el motivo que sea, por ejemplo, Explorer 7, Explorer 6 o algo por el estilo, Explorer 8 incluso, bueno, pues las versiones antiguas de los navegadores, sobre todo el navegador Internet Explorer, no interpretan correctamente las nuevas instrucciones del lenguaje HTML5. Hasta ahora en nuestro código no hay nada nuevo, excepto el doctype, no hay nada nuevo del lenguaje HTML5, con lo cual este código sería capaz de interpretarlo correctamente cualquier navegador. Pero veremos en este vídeo o en el siguiente cómo hay una serie de elementos estructurales nuevos de HTML5 y ahí ya las versiones antiguas de los navegadores fallarían a la hora de representar la página. Luego entonces intentar, si podéis, tener instaladas las versiones más recientes de los navegadores para que sean capaces de interpretar HTML5. Siguiente etiqueta, la etiqueta link. Bueno, pues la etiqueta link también va dentro del head, puede ir pues al principio, puede ir al final. Veremos que esta sí que influye ligeramente donde la coloques, pero ya os anticipo que la etiqueta link, lo más habitual, aunque no tiene por qué ser así, es que vaya pues a continuación del title y tiene la siguiente estructura: link rel igual a comillas. Ahora explicaré para qué sirve esto. Style sheet, cerramos comillas, href igual, y aquí por ejemplo mi hoja de estilos.css, cerramos comillas, y la etiqueta link no tiene su correspondiente part de cierre. Luego entonces ya sabéis que tenemos que colocar una barra invertida y cerrar el corchete correspondiente, ¿no? Bueno, más cosas. Acabo de hacer un intro para que lo podáis ver mejor entre la etiqueta title y la etiqueta link. Los espacios verticales que incluyamos en el código no se tienen en cuenta a la hora de representar la página web. Es decir, si yo, por ejemplo, dentro del body me da por hacer esto, es decir, dejar una barbaridad de espacio, esto como si no lo hubiéramos hecho a la hora de ver la página web. Para que en la página web salgan los espacios verticales hay que hacerlo con código HTML, que ya veremos en vídeos posteriores. Bueno, ¿para qué sirve esta etiqueta link? La etiqueta link sirve para enlazar o incluir documentos adicionales a nuestra página web, como por ejemplo hojas de estilo que aún no sabemos ni lo que es. Pero además de hojas de estilo también podemos agregar documentos JavaScript y otro tipo de documentos. Rel quiere decir relativo o relacionado, con lo cual rel, que es un atributo de la etiqueta link, informa
de qué tipo de archivo se trata el que estamos agregando de manera adicional a nuestra página web, ¿no? Y href pues hace referencia a la ruta donde se encuentra el archivo que vamos a incluir. Mi hoja de estilos.css sería el nombre de la hoja de estilos que vamos a incluir a nuestro documento web, y al no tener delante del nombre pues ninguna ruta, quiere decir que se encuentra en el mismo directorio o carpeta que nuestro documento web. No os preocupéis, que esto lo veremos detenidamente en un futuro cuando empecemos a trabajar con hojas de estilo. De momento, mi único propósito es que conozcáis la existencia de esta etiqueta y, a grosso modo, para qué sirve. Bueno, pues ya hemos visto la etiqueta title, ya hemos visto la etiqueta link. Llega el momento de adentrarnos dentro de lo que sería el body. Y aquí sí que hay novedades respecto a versiones anteriores. HTML5 incluye pues unas cuantas etiquetas para organizar lo que sería el cuerpo de la página web. Y para ello pues he preparado una presentación y que lo tengamos en cuenta. Luego entonces la voy a abrir. Esta sería la diapositiva. Vamos a explicarla un poquito. Hasta la aparición de HTML5, los diseñadores web utilizaban dos etiquetas para organizar el contenido que aparece dentro del body, que ya sabéis que es la información visible. Antiguamente empezaron a utilizar la etiqueta table, que tiene su correspondiente par de cierre. Esta era la forma de, por los antiguos diseñadores, porque era la tecnología de la que disponían en ese momento, de organizar pues, el código que hay dentro de las páginas web. ¿En qué consistía la etiqueta table? La etiqueta table consistía en construir una tabla con sus filas y sus columnas, con lo cual te quedaba una tabla dividida como en celdas. Rápidamente paso a describiros cómo era. Se trataba de, utilizando la etiqueta table, construir una tabla que a lo mejor podría ser de 3×3, es decir, 3 filas y 3 columnas. A pesar de que esta técnica ya no se utiliza, un diseñador web sí que tiene que conocerla, porque puede ser que algún día te enfrentes a la necesidad de modificar una página antigua y tendrás que saber cómo la hicieron en su día, ¿no? Entonces esto sería una tabla de 3×3, 3 filas, 3 columnas. Al dividir la página, pues como si fuera una tabla, te quedan lo que son las celdas. Y lo único que tendrías que hacer es, si por ejemplo quieres incluir en el centro de tu página web una imagen, pues ir a la celda del centro e incluir aquí dentro una imagen. Si quieres que arriba a la izquierda aparezca un logotipo, pues tienes que irte a la primera celda de la tabla e incluir un logotipo. Y esta era la antigua forma de organizar lo que sería el body de nuestra página web. Esto quedó rápidamente obsoleto y se sustituyó por la etiqueta div, que hoy en día pues todavía se utiliza bastante, div, que también tiene su correspondiente par de cierre. Bueno, pues esto, la etiqueta div, construye lo que se denominó y se denomina todavía hoy en día modelo de caja contenedor. Cada vez que tú construyes un div, pues lo que estás haciendo es construir como una especie de caja. Con lo cual, imaginándote que esto es el body, si tú querías que en la parte superior pues hubiera un logo, por ejemplo, pues tú podías construir perfectamente aquí un div. Eso sería un div, una caja. Después, si debajo querías que hubiera una barra de navegación, pues construías otro div, más alargado, más estrecho, y ahí tenías una barra de navegación. Después, si querías, por ejemplo, que en la parte inferior apareciera información de tu sitio web, pues otro div, y luego, pues imagínate que en el centro quieres dos barras de navegación, pues un div a la izquierda, otro div a la derecha, y para el contenido principal, pues otro div. Entonces, utilizando la etiqueta div y utilizando CSS adecuadamente, podías estructurar tu sitio web de esta forma. Y esto, pues, la verdad se estaba realizando así hasta hace bien poco, e incluso hay, pues, diseñadores web que debido a que HTML5 pues todavía está muy reciente, lo siguen haciendo así. Pero esto que nos valía hasta hace poco, resulta que con la aparición de los nuevos dispositivos que todos conocemos, tales como tablets, teléfonos móviles y 1001 instrumentos para navegar por Internet, pues quedó también obsoleto. ¿Y por qué quedó obsoleto? Pues porque a lo mejor esto sirve perfectamente para un navegador de un PC, pero no sirve para que la página se muestre correctamente en el navegador de un teléfono móvil. Entonces, debido a la gran diversidad de dispositivos para navegar que hay por Internet, HTML5 incluye nuevas etiquetas que organizan el sitio de otra forma, y es lo que vamos a ver a continuación. La forma de organizar el body en HTML5 pues es la que veis en pantalla. Teniendo en cuenta un sitio web básico, la representación gráfica de las diferentes partes que forman parte de esa página, pues es la que podéis ver en pantalla. Las páginas suelen tener una cabecera donde incluir, por ejemplo, el logotipo de la empresa, la dirección, información muy relevante. También las páginas web suelen tener una barra de navegación donde aparecen los diferentes menús, pestañas, menús desplegables para navegar dentro de lo que sería esa página web, ese sitio web.
Y luego, pues suelen tener un contenido principal, donde está la información más relevante. Suelen tener también una barra lateral, no tiene por qué estar a la izquierda, puede estar a la derecha, donde suelen aparecer los típicos enlaces para ir navegando también dentro de nuestro sitio web, y suelen tener una zona inferior donde aparece información institucional, tal como la dirección, un copyright, una dirección de correo electrónico para comunicarse pues, con el dueño de la página, etc. Entonces, esta suele ser la estructura básica de un sitio web. No tiene por qué ser forzosamente como veis en pantalla. A lo mejor nuestra página web carece de barra de navegación o carece de barra lateral o no tiene información institucional. Pero esta podría ser una estructura básica. Bien, pues tenéis a la izquierda, que me imagino que ya lo estáis viendo, las etiquetas HTML5 nuevas que se utilizan para construir las diferentes partes de un documento de estas características. Por ejemplo, para la cabecera se utiliza la etiqueta header, header que se abre, header que se cierra. No confundir con el head, que ya hemos visto para qué sirve. El head contiene información no visible. El header va dentro del body, es decir, lo que introduzcas en el header sí que se va a ver. Si va a haber una barra de navegación, la construirás con nav que se abre, nav que se cierra. Y aquí me podéis decir, ¿puede haber 2 barras de navegación? ¿Puede haber 3? Bueno, no es lo habitual, pero en el caso de que hubiera 2 o 3, pues tendrías que construir más etiquetas nav, ¿no? Si va a haber una barra lateral de navegación, pues la etiqueta es aside que se abre, aside que se cierra. Y aquí viene pues lo mismo, ¿no? Y si yo tengo 2 barras laterales, pues 2 pares de etiquetas aside, ¿no? El contenido principal viene determinado por la etiqueta section con su correspondiente etiqueta de cierre y el pie de página, donde suele haber la información institucional, pues va con una etiqueta footer que se abre y una etiqueta footer que se cierra. Luego entonces, teniendo en cuenta estas etiquetas nuevas del lenguaje HTML5, voy a cerrar momentáneamente la presentación. Si nos vamos a nuestro documento web, ¿cómo podemos incluir, por ejemplo, una cabecera dentro de nuestra página web? Página web que de momento, como veis, guardo cambios, vuelvo al navegador F5, no hemos hecho nada visible, pues de momento solamente muestra una frase. Pero imagínate que justo encima de la frase pues quieres incluir una información relevante, como puede ser el título de tu página web. Bueno, pues en ese caso tendríamos que ir al código e incluir, justo antes de donde está nuestra frase, de esta es nuestra primera página web, una etiqueta header. Luego entonces iría un header que se abre, un header que se cierra, y en el interior del header pues podría ir la información de la cabecera. Entonces voy a darle la barra espaciadora. Ya sabemos que los espacios verticales no se tienen en cuenta a la hora de programar en HTML. El que no lo tiene en cuenta es el navegador. Y dentro del header pues podría ir algo como por ejemplo lo siguiente, H1. Y aquí pues por ejemplo este sería el título de nuestra web. Y cerramos H1. Bueno, pues ya hemos construido el header. Voy a hacer un poco de separación para que lo podáis ver mejor. Esto sería la cabecera de momento de nuestra página web simple. Si guardamos cambios con Control G y actualizamos nuestro navegador con F5, pues como podéis observar ya hemos incluido un título, ¿no? Si os fijáis, el título aparece con un tamaño de letra superior a la frase de esta es nuestra primera página web y en negrita. Esto es debido a una etiqueta que todavía no hemos comentado, que es la etiqueta H1. La etiqueta H1 es una etiqueta que se utiliza para títulos, para destacar pues, en nuestra página web aquella información de texto que consideramos relevante, y un título lo es. Realmente el 1 es una especie de atributo, la etiqueta solamente sería la H. Y es que resulta que esta etiqueta pues, puede ir desde H1 hasta H6 pasando por todos los intermedios, H1, H2, H3, H4, H5 y H6. Todas ellas sirven para destacar texto. Lo único que cambiará será el tamaño del texto. H1 es el tamaño más grande que nos ofrece esta etiqueta y H6 sería el tamaño más pequeño, pero en cualquiera de los casos siempre lo pondrá en negrita. Si ahora mismo nosotros cambiamos la etiqueta H1 de apertura por un H4 y cerramos el H1 con un H4, guardamos cambios con Control G, nos vamos al navegador, actualizamos con F5 y fijaros cómo hemos cambiado el tamaño, aunque sigue estando en negrita. Bien, pues ya os anticipo que las etiquetas H, los buscadores hoy en día las miran bastante. Se supone que tú, el texto que incluyas dentro de una etiqueta H, para ti es importante, es decir, contiene información relevante para tu página web. Por este motivo, los buscadores, Google, Yahoo, Bing y demás,
miran dentro de tu código a ver qué hay dentro de las etiquetas H para utilizar la información que hay dentro y categorizar y posicionar la página dentro de los resultados de búsqueda. Es decir, además del title, además del meta name, también tenemos la etiqueta H para categorizar y posicionar nuestra página web en los resultados de búsqueda. Voy a volver a dejarlo con H1, que me gustaba bastante más. Guardamos cambios con Control G, nos vamos al navegador, actualizamos con F5 y ahí tenemos el título de nuestra página. Para aquellos que ya tengáis conocimientos previos, que por los comentarios que incluís en el vídeo, pues sois la mayoría de vosotros, os daréis cuenta de que visualmente header no hace nada. Es decir, si nos tomáramos la molestia de borrar de nuestro código esta etiqueta header, pues el resultado visual sería el mismo. Pero ojo, sería el mismo en este navegador que estamos utilizando, que es un navegador de PC. Estas etiquetas adquieren especial importancia cuando la página, además de verla en un navegador de PC, la queremos ver en un navegador de otro dispositivo que a lo mejor tiene una pantalla con una resolución muy diferente, o a lo mejor el navegador es una versión light que renderiza de forma diferente el código de las páginas web. Es decir, esto es importante, como dije antes, sobre todo para que nuestra página sea compatible con todos los dispositivos que hay hoy día en el mercado para ver páginas web. Bien, pues una vez que hemos construido el header, seguimos adelante dentro de nuestro body y vamos a construir una barra de navegación. Luego entonces, para construir una barra de navegación voy a hacer lo siguiente. Voy a borrar la frase que incluimos en su día de esta es nuestra primera página web, la borro, guardo cambios, actualizo el navegador, conviene pues ir haciendo esto para ver paso a paso los cambios que vas haciendo y evidentemente la frase desaparece y nos quedamos solamente con el título. Bueno, pues debajo del título vamos a incluir una barra de navegación. Por cierto, seguramente muchos de vosotros estéis diciendo ¿y cómo cojo este título que queda bien, pero lo centro en el navegador y que quede siempre en el centro? Ahí es donde entra en juego CSS, que lo veremos más adelante. Luego entonces de momento vamos a dejarlo ahí a la izquierda para no incluir demasiada información que para aquellos que no tienen conocimiento a lo mejor les desborda. Bueno, pues volvemos al código y vamos a incluir nuestra barra de navegación y para incluir la barra de navegación pues lo que hacemos es utilizar la etiqueta nav que hemos visto antes. Luego entonces, si queremos barra de navegación, nav que se abre, nav que se cierra, porque esta tenía su correspondiente par de cierre. Y dentro de estas etiquetas es donde irá nuestro código de la barra de navegación, que podría ser, por ejemplo, como el siguiente. Vamos a incluir aquí unas etiquetas nuevas, que no hemos visto hasta ahora, pero que explicaré después. UL que se abre, UL que se cierra. Las etiquetas UL se utilizan para construir listas desordenadas. Ya veremos qué es esto de una lista desordenada, no os preocupéis. Y dentro de estas etiquetas UL, anidadas, pues van las etiquetas LI con su correspondiente par de cierre, tantas etiquetas LI como elementos tenga esa barra de navegación. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos poner quiénes somos. Y debajo, pues vamos a incluir pues 3 o 4 cosas más. Luego entonces, para no tener que copiar el código pues un montón de veces, voy a hacer un copia-pega y lo único que modificaré será el texto que hay en su interior. De esta forma. Voy a incluir un cuarto elemento y lo vamos a dejar ahí, ¿no? Luego entonces el primer elemento pues mostrará quiénes somos, el segundo elemento pues mostrará nuestros productos, bien escrito quedará mejor, el tercer elemento pues por ejemplo contáctanos y el cuarto elemento pues yo que sé, cualquier otra cosa como por ejemplo precios. Bien, pues si guardamos cambios, Control G y actualizamos el navegador con F5, pues aquí tenemos nuestra barra de navegación. Es una barra de navegación que, como podéis ver, es vertical. Con CSS la podríamos poner horizontal. Estos puntos que aparecen aquí corresponden a la etiqueta UL. La etiqueta UL lo que hace es construir una lista de elementos desordenada. Y se dice que es desordenada porque en vez de aparecer números o letras, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, pues se sustituye por puntos. Si cambiamos esta etiqueta UL por una etiqueta OL, lo que conseguimos es lo mismo, pero en este caso sería una lista ordenada, que casi esto lo veremos en el próximo vídeo. Viene del término inglés, esto es order list y esto es un order list, creo que era, más o menos, ¿no? Bueno, pues lo mismo, si nosotros prescindimos en esta ocasión de la etiqueta nav que se abre y la etiqueta nav que se cierra, el resultado visual en el navegador del PC sería el mismo.
Sin embargo, en HTML5 le estamos indicando que hay una barra de navegación en este punto en concreto de nuestro código, de manera que hacemos que sea muy compatible con todos los dispositivos que puede haber para navegar por Internet. Bueno, pues vamos a dejarlo de momento aquí. En el siguiente vídeo continuaremos construyendo las diferentes zonas con las etiquetas nuevas de HTML5. Así que os invito a que permanezcáis atentos. Hasta entonces, que os vaya bien.